Buenas tardes, niños. Esta semana vamos a ver el tema de Tahuantinsuyo. Recordando que las semanas anteriores hemos venido estudiando las culturas pre-incas. Su mismo nombre lo dice, pre, significa antes de los incas. Pues después de la cultura chimú, que fue la última cultura en la cual nos narra que fueron conquistados, fue un pueblo conquistado por los incas, ya que los incas empezaron a expandirse norte como por el sur, ¿ya? Pero fue el Tahuantinsuyo o el imperio de los incas también radica o se habla de su origen según las dos leyendas antes estudiadas, las leyendas de Manco Cápac y de Mama Ocllo, ¿verdad? Y la leyenda de los hermanos Aya, donde juntas nos dicen que el dios Sol envía a sus hijos para que puedan fundar un nuevo imperio, ¿verdad? Entonces, según las historias, Manco Cápac y Mama Ocllo caminaron a lo largo de la tierra y llegaron hacia la ciudad de Cusco, el Cerro Guanacaure. Pero ¿dónde queda exactamente si hablamos de América del Sur? Pues se ubica en la parte central occidental de América del Sur, ¿verdad? Aquí está el mapa de América del Sur y nos encontramos en la parte central y occidental, hacia el occidente, ¿verdad? De toda América del Sur. Como podemos ver, es una gran extensión en la cual nos dice que abarca 800.000 kilómetros, abarca de norte, de norte a sur. Fue una civilización muy importante, fue una civilización en la cual muchos de los grupos, muchos de los pueblos se encontraban vagando en busca de tierras fértiles. Es que por eso se origina en el Cusco, siendo esta su capital, la cual significaba ombligo del mundo o centro del mundo. También podemos decir que a lo largo de todo el imperio del Tahuantinsuyo hubieron muchos incas, los cuales fueron los que, digamos que, imperaron, fueron los emperadores de este magnífico lugar, ¿verdad? Entre ellos estamos hablando de Manco Cápac, que fue el fundador del imperio del Tahuantinsuyo, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Jatun Topa Inca y Pachacútec. Cuando hablamos de este personaje o de este Inca, uno de los gobernantes, estamos hablando de Pachacútec, el cual hizo un gran cambio, ya que él dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones. ¿Pero por qué lo dividió? Lo dividió para una mejor administración, fue dividido el Tahuantinsuyo. Pero es aquí donde se inicia un proceso de expansión. Se inicia este proceso de expansión, ya que los incas querían que el Tahuantinsuyo siga creciendo. Y así fue, creció hacia el norte, llegando a los límites con el río Ancasmayo, por el Ecuador, hacia el este a la selva amazónica, por el oeste limitaba con el Océano Pacífico y el sur llegó hasta el río Maule en Argentina, o sea que quiere decir que abarcó los países de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Entonces toda esta extensión de territorio fue dividido por el Inca Pachacútec en 4 regiones. Por el norte se encontraba Chincha-Isuyu, ¿verdad? Que fue el más grande. Chincha-Isuyu, que fue el más grande de las regiones.
Por el este del Cusco se encontraba Antisuyo. Aquí lo tenemos, la franja anaranjada, Antisuyo. Por el oeste del Cusco tenemos a Contisuyo, que fue el suyo más pequeño. Y hacia el sur tenemos a Collasuyo. Estas fueron las 4 regiones por las cuales estuvo dividida gracias al Inca Pachacútec. Ya, chicos, eso es. Cada uno de los incas hicieron grandes proezas, grandes obras. Pero, como repito, el Inca Pachacútec fue quien organiza, digamos, el Tahuantinsuyo. ¿Ya? Pues chicos, así como se organizó el Tahuantinsuyo en 4 regiones, también se organizó la parte social del Tahuantinsuyo. Se organiza y ahorita vamos a ver cómo se organizó. Entonces también la sociedad incaica también fue organizada por, digamos, 3 grupos bien marcados, ya que el Tahuantinsuyo fue una sociedad clasista. ¿Y por qué clasista? Porque no todos ocupaban el mismo nivel social. El Inca era la máxima autoridad y digamos que se encontraba en el grupo de la realeza, ¿verdad? De la realeza. ¿Y quién conformaba sobre el Inca? No. Pues en este grupo estaba, digamos, junto a la Colla, la esposa principal del Inca y el príncipe. Normalmente su esposa, el Inca, en este imperio, digamos, era su hermana y su esposa a la vez, ya que aquí, digamos, para cuidar la línea de sangre, el Inca debería casarse con su hermana para que pueda, digamos, tener. Y el Auqui era el príncipe heredero, ¿verdad? Es el Auqui, el príncipe es conocido como el Auqui, ¿ya? Luego de ello viene lo que es la nobleza. La nobleza ya digamos que es otro grupo social bien marcado, en el cual constituye la nobleza real o de sangre y la nobleza de privilegio. Cuando hablamos de nobleza real o de sangre, nos estamos refiriendo a los parientes del Inca, primos, tíos, hermanos, los cuales ocupaban grados políticos o cargos políticos muy importantes, ¿verdad? El hecho de ser familia directa, como repito, primos, tíos del Inca. Y en la nobleza de privilegio encontramos a los arabicus, que eran los poetas, encontramos a los quipucamayo, que eran los estudiosos de los quipus, y encontramos a los amautas. ¿Y por qué se les nombraba como nobleza? Se les nombraba como nobleza ya que ellos cumplían un papel muy importante dentro del Tahuantinsuyo. Papeles muy importantes a favor del Inca. Es por eso que se les consideraba dentro del grupo social de la nobleza. Y luego viene lo que es el pueblo. Ya digamos la clase menos adinerada de los Incas. En este grupo el pueblo se divide en 3 subgrupos, que son los Hatunruna, que es el primer grupo, que vienen a ser, digamos, los campesinos. Es la mayor parte de la población de los Ay, los campesinos, los cuales se encargaban de, digamos, brindar la mano de obra para los diferentes trabajos en el estado del Tahuantinsuyo. Los Mitimaes, que eran grupos colonizadores, quiere decir que pertenecían, digamos, a un grupo guerrero, los cuales acompañaban al Inca en la colonización de nuevas tierras. Estos Mitimaes se dividían en otros subgrupos, que eran los Mitimaes de castigo, Mitimaes de educación y de conquista. ¿Ya? Entonces, de eso se
cara. Ya, por ejemplo, decíamos que eran los mitimaes, los colonizadores, que su misión era culturizar los lugares dominados, los colonizadores. Los civilizadores, que eran, educar a los oprimidos, educar a los esclavos de estos pueblos conquistados. Y los de castigo, que eran los que se encargaban de castigar al pueblo que no aceptaba el dominio del Inca, porque no es que todos los pueblos aceptaban pertenecer al Tahuantinsuyo, no. Por eso es que muchos de los pueblos fueron tomados por la fuerza, fueron, tomados, a la fuerza. Y por último tenemos a los yanaconas, o a los yanacunas, que viene a ser, ya la parte de la servidumbre del Inca. Ya también tenemos a los piñas y a las yactunruna, pero solamente vamos a hablar de estas tres divisiones del Inca. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente está por quién está conformada cada parte de la organización social del Tahuantinsuyo. Chicos, también hubo, ¿cómo es que se organizó económicamente el Tahuantinsuyo? Pues el Tahuantinsuyo, por ser una gran extensión, se organizó a base de dos principios, de la reciprocidad y de la redistribución. La reciprocidad era aquella que era un sistema económico incaico en el que presentaba, un intercambio, era recíproco. El trabajo que daban los integrantes del pueblo, los Hatunruna, hacia el Estado, y el Estado lo devolvía ese trabajo mediante ciertos grupos de alimentos cuando eran necesarios. Y la redistribución era, los excedentes de todos los cultivos que se daban a lo largo del Tahuantinsuyo eran almacenados en los tambos y luego eran redistribuidos cuando ocurría algún hecho, algún fenómeno natural, como un temblor, como una sequía. Por eso es que se da ese principio económico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos. Dentro de la parte económica también existían formas de trabajo, porque también era una forma de pagar los tributos, ya, porque existía el tributo inca. Entonces existían tres formas de trabajo: el aini, la minca y la mita. El aini era, era la ayuda que se daba entre los miembros del ayo. ¿Y qué tipo de ayuda? El construir una casa, un puente, en beneficio a los ayos. ¿Qué quería decir esto? Esto se resume en hoy por mí, mañana por ti. O en otra frase que es todos para uno o uno para todos, porque todos los integrantes de los ayus se ayudaban mutuamente. Ese es el ayu. La minca ya era un trabajo que realizaban los integrantes del ayu para la comunidad en general. ¿Y qué tipo de trabajo? Por ejemplo, el construir un puente, el construir, el ayudar en un momento que se necesitaba por algún fenómeno natural, el que pudieran ayudar, ¿verdad? En beneficio a todo un pueblo, en este caso a toda una región. Varios ayus ayudaban a construir el puente que les servía como intercambio comercial. Y finalmente la mita ya era el trabajo obligatorio. ¿Quién realizaba ese trabajo obligatorio? Lo realizaban los Hatunruna, que era, los trabajos que se realizaban por turnos en beneficio al Estado. Por ejemplo, en el cultivo de maíz, en el cultivo de coca, en el trabajo en las minas, que también era un trabajo por turnos, ¿verdad? Era el trabajo por turnos. Finalmente hubo un cuarto trabajo que era el chunca, que era un trabajo servicio de la comunidad, el cual ayudaba o
o se realizaba cuando existía un sismo, un aluvión, una inundación, etc. Ya, chicos, esa es la forma de trabajo. Ahora, con respecto a estas formas de trabajo, ellos trabajaban, digamos, el pueblo trabajaba en base a actividades económicas. La principal era la agricultura. ¿Y qué productos, digamos, eran los que ellos cultivaban? Pues era el maíz, la papa, la quinoa y el maíz. Y no solamente la agricultura con el cultivo de estos productos, sino otros productos, pero los principales eran estos 4. Siendo la agricultura la principal actividad económica, paralela a ello hubo otro tipo de agricultura, la ganadería, como por ejemplo la crianza y domesticación de la vicuña, de la alpaca, de la llama. Ya tenemos. Luego viene paralelamente a estas actividades la tecnología incaica, ya que al ser grandes agricultores, ellos crearon o elaboraron los andenes, que eran terrazas, como podemos observar acá, terrazas escalonadas. ¿Por qué lo construían en las laderas de los cerros? Eran, digamos, como escalones, los cuales eran rellenados por piedra y tierra agrícola, la cual les permitía, la construcción de cultivos, de ciertos cultivos, para poder, digamos, utilizar la mayor parte de tierras. ¿Ya? Hicieron buenas construcciones, a pesar que no eran, digamos, arquitectos ni nada, ellos llegaron a realizar grandes construcciones. Una de ellas es el Machu Picchu, Sacsayhuamán, y lo construyeron usando piedras y adobes de la costa, ¿verdad? Eran grandes. ¿Cómo pudieron mover las piedras? No lo sabemos. Podremos deducir que fueron porque fueron muy grandes y utilizaron mucha fuerza y otras técnicas quizás. Además también utilizaron o empezaron ellos a indagar sobre diferentes técnicas para la conservación del alimento, en este caso el del charqui, la carne seca. O sea, sacaban la carne del animal, en este caso de la vicuña o de la alpaca, que era un animal para su alimentación, y digamos lo condimentaban y lo ponían al sol. Eso les permitía que la carne les pudiera durar. Así también con respecto a la papa también la deshidrataban para que les pudiera durar mucho tiempo. También otro aspecto del Tahuantinsuyo es cómo es que se comunicaban entre región y región. Ellos se comunicaban mediante los caminos, el Capajñán y los puentes. Pues el Capajñán o Caminos del Inca era una red de caminos que les permitía unir a todo el Tahuantinsuyo, ¿verdad? O sea, unía de norte a sur, de este a oeste. Eran caminos muy ligeros, los cuales les permitía intercambiar sus productos, les permitía realizar, digamos, otro tipo de... el Inca podía podía realizar sus recorridos para poder ver la administración de cada una de las regiones. Los puentes que intercambiaban entre Ayllu y Yayo. Había diferentes puentes colgantes, habían puentes de troncos, o sea, utilizaban todos los materiales para la construcción de estos. Y finalmente, quien más usaba los caminos del Inca o el Capajñán eran los chasquis, que eran los mensajeros reales, los que se encargaban de llevar la información o mensajes de los incas. Ellos caminaban largos caminos, pero descansaban a lo largo de estos caminos. ¿Y en dónde descansaban? Descansaban en pequeños lugares que eran conocidos como los tambos. Sus productos, sus vasijas ceremoniales, y no solamente eso, sino sus collares, sus orejeras, sus brazaletes. Incluso utilizaron el oro para construir, digamos, el coricancha,
el Coricancha o el Santuario del Sol. Entonces, esta cultura fue una cultura muy importante, ¿ya chicos? Así que hoy aprendimos un poquito más del Tahuantinsuyo. Ya la próxima clase vamos a ver otros aspectos que también son importantes. ¿Ya chicos? Nos vemos.